Hola familia Pieva y a todos los que se están conectando con nosotros para este culto que queremos entregar para nuestro Dios. Vamos a tener un culto especial, vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de oración y el pastor Tito Livio nos va a estar trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Oramos para que este culto sea de bendición para tu vida y para la vida de tu familia. Esperamos que el Espíritu Santo se esté moviendo ahí donde tú estás. Y antes de tener este tiempo de alabanza, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por este día que nos has dado, esta oportunidad que tenemos de celebrar y participar de este culto. Recibe nuestras alabanzas, Señor, y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo se esté moviendo en cada uno de los hogares que están participando de este culto, Señor. Pedimos tu bendición sobre el grupo de alabanza y también el pastor Tito Livio que va a estar transmitiéndonos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Esta mañana queremos alabar al Señor, así como dice el Salmo número 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.
y amigos, la lectura se encuentra en Salmos capítulo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estar desde nuestros hogares, Señor, compartiendo con nuestra familia, Señor, escuchando tu palabra y disfrutando de este hermoso culto, Señor. Te pedimos, Señor, que nos mantengas fuertes en la fe, Señor, que nos dé salud en este tiempo de pandemia, Señor, y que podamos sobrepasar todas las adversidades, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están viendo por este medio. Que el Señor esté con cada uno de nosotros, que su Espíritu Santo nos hable a través de su palabra. Hoy queremos continuar hablando sobre el tema de las misiones. Y vamos a comenzar orando, clamando a nuestro Dios, que Él nos hable, que Él toque nuestros corazones en este día. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te exaltamos. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero a quien servimos y adoramos. Y queremos que en este día, en este momento, tú nos hables a través de tu palabra. Que puedas movernos en la obediencia, en el camino correcto que Jesucristo nos mostró cuando estuvo aquí en la tierra. Padre Celestial, y perdónanos nuestras faltas cometidas delante de ti. Perdónanos, oh Dios, porque no estamos haciendo toda tu voluntad perfecta como iglesia de Jesucristo. Nos falta más coraje, nos falta más valor para anunciar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, para hablar de tu amor a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, y ni qué decir de ir más allá de nuestras fronteras, de nuestras ciudades. Oh Dios Santo, ten misericordia de tu iglesia, levántanos, oh Dios Santo, y levanta también más obreros y más obreras para tu mies, que tú puedas tocar nuestros corazones en este momento, Padre Celestial. Háblanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Misiones, hermanos. ¿Qué es misiones? Y hay una definición. Misión es aquello por la cual, o la razón por la cual estamos aquí sobre la tierra. ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia de Jesucristo está aquí en la tierra? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el sentido y el propósito de la iglesia de Jesucristo? Y hermanos, la razón por la cual estamos aquí en la tierra es para cumplir una misión. Quizás podemos pensar, hermanos, que estamos aquí en nuestra comunidad cristiana para estar en los cultos los domingos, para estar los miércoles o los sábados, encontrarnos y cantar hermosos coros, hermosos himnos, deleitarnos con el estudio de la palabra y aprender mucho de Dios, aprender mucho de teología, que es muy bueno, es muy importante que conozcamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿para qué estamos aprendiendo la palabra de Dios? ¿Para qué nos instruimos? Dice el Señor quiere que nosotros nos instruyamos. Como el apóstol Pablo le dice a Timoteo que es importante la palabra de Dios. Pero ¿para qué?
para poder llegar a ser hombres perfectos, para poder cumplir su voluntad. Antes de enviarnos, antes de ir, el Señor quiere que estemos capacitados. Y de eso se trata la misión. Tenemos que cumplir el llamado de Dios, el mandato de Dios de ir y llevar este mensaje maravilloso, las buenas noticias de salvación. Llevarle el mensaje de esperanza a este mundo caído, a este mundo sin esperanza. Ahora estamos pasando por este problema del COVID-19, esta pandemia que está descorazonando a las naciones enteras del planeta Tierra. Hay gente que ha perdido toda esperanza, hay mucha gente que se ha suicidado porque económicamente fueron a la bancarrota, hay gente que perdió toda esperanza. Y nosotros como Iglesia de Jesucristo somos la respuesta a este tiempo tan difícil que el mundo está pasando. Pero el problema no es el mensaje, el problema somos nosotros que nos quedamos callados y muchas veces somos mudos ante tal necesidad, hermanos. Somos mudos sabiendo cuál es el mensaje que va a sacar a este mundo de su oscuridad, de las tinieblas, de una vida sin esperanza, una vida sin paz. La gente no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir. Y nosotros como cristianos tenemos una esperanza incorruptible, una esperanza que no se destruye, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios de los cielos. Está puesta en algo maravilloso que es una promesa de vida eterna en el cielo, una vida gozosa con la esperanza aquí en la tierra, sabiendo que somos de Dios y que nos espera un gran gozo con el Señor Jesucristo cuando estemos con Él. De eso, hermanos, queremos hablar en este momento y vamos a hablar un poquito de también en dónde se inician las misiones. Las misiones, hermanos, se inician en el corazón de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía en sus planes la salvación del hombre. Dios ya conocía lo que estaba por suceder. En Génesis 3:15 encontramos la primera alusión que la Biblia hace acerca de su amor hacia la humanidad perdida. Ya el hombre había caído en desobediencia a Dios, trayendo como consecuencia miles y miles de problemas sobre sí. Y el mayor problema del ser humano es su separación de Dios, que lo condena para siempre en el infierno. Ese es el peor problema, la enfermedad del pecado que condena al ser humano. Y en Génesis 3:15 dice, Dios le dice a Adán, le dice a Eva, la primera esperanza es que a pesar de todo lo que estés pasando, de tu miseria, de tu tristeza, de tu dolor y de tu vergüenza, porque el pecado produce vergüenza, Dios ya promete una obra salvífica. En Génesis 3:15 dice, hay una promesa que dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera mención acerca de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La primera mención de que Dios se interesa por toda la humanidad. Y Dios había escogido, en Génesis 12, encontramos también cuando Dios llama a Abraham. Dios iba a formar de Abraham una nación. Y esa nación era Israel. Pero Israel no fue escogida para ser la única nación para ser salva. Israel fue escogida por Dios
para ser la nación que iba a llevar ese mensaje de esperanza a todas las naciones de la tierra. Pero ellos fallaron en su misión. La misión ya existía desde antes de la creación de Israel, como hemos dicho. Y aquí le dice el Señor, Dios se le apareció a Abraham y le dice en Génesis 12:3, le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Serán benditas en quién? En el descendiente que va a venir, el descendiente de Abraham, que va a ser de bendición para todas las naciones de la tierra, es nuestro Señor Jesucristo. Aquí nuevamente se repite esta promesa. Y la nación de Israel tenía esa misión de ser bendición para las demás naciones. Pero antes ellos tenían que recibir esa bendición a través de su obediencia. Podemos mirar la historia en la Biblia, vamos a darnos cuenta que lastimosamente el pueblo de Israel fracasó en cumplir esta misión. Pero el Señor nos da siempre no una segunda esperanza. Pues tenemos un Dios maravilloso, hermanos, que es un Dios no de 3 ni de 4 oportunidades, sino de miles y miles y miles de oportunidades. Siempre ha dado oportunidades a todas las naciones de la tierra para acercarse a Dios. Así como le ha dado tantas oportunidades a su pueblo Israel. Cada vez que pecaba y se apartaba de Dios, Dios tenía misericordia y Dios veía cuando ellos se arrepentían y Él volvía a tener misericordia. Ellos los traía de vuelta hacia sí y les restauraba. Entonces, hermanos, como iglesia de Jesucristo, nosotros hemos sido escogidos para cumplir esta maravillosa misión de extender el mensaje de Jesucristo. Podemos mirar, hermanos, con ustedes Romanos capítulo 10, nuestras Biblias. Romanos capítulo 10 nos habla acerca de esta misión, cómo tiene que ser hecha. Romanos 10 es muy claro, 10, 14 al 15, nos dice así la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí está el Evangelio, hermanos. Aquí está la misión. Aquí está lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Dios quiere que dejemos de ser indiferentes, que veamos la necesidad y que procuremos hacer algo para suplir la necesidad que vemos en el mundo. Para comenzar, vemos que el mundo está necesitando de escuchar el mensaje de Dios. ¿Cuál es el problema, hermanos? En países donde no hay presencia evangélica, donde prácticamente nunca han escuchado el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Siendo que hay millones y millones de creyentes en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina, en Europa, inclusive en otros países. ¿Cuál es el problema por el cual nosotros no estamos alcanzando con ese mensaje de esperanza a esas naciones en la India? La India es un país que en este momento quizás el segundo país más poblado de la tierra después de China, y le va a pasar porque el crecimiento demográfico es superior a la China continental. Y aún es más, hay una gran dificultad para alcanzar a las etnias, a los pueblos de la India. Es que la India tiene miles de grupos étnicos.
es uno de los países de mayor diversidad étnica y también es uno de los países donde mayores dialectos existen, mayor cantidad de dialectos. Tal es así que una persona de una ciudad va a otra ciudad de la India, él es hindú, y no consigue entenderle a la gente de esa otra ciudad, porque en esa otra ciudad se hablan 40, 50 o 100 dialectos. Y en esta otra ciudad se habla otros 40, 50 dialectos. Y prueban, quizás la gente allí hablan diferentes idiomas, pero a veces no coinciden en sus dialectos. Esa es la mayor traba para predicar el Evangelio y también la persecución. Hay dificultad para llevar el mensaje de Jesucristo. Pero aún les puedo decir que la mayor dificultad, más que todo eso, para que esa gente escuche el mensaje de Jesucristo, es nuestra desobediencia. Somos desobedientes. Si solamente una persona por cada iglesia que existe en el occidente enviase misioneros a esos países, en poco tiempo esos países responderían positivamente, esa gente de esas etnias responderían al mensaje del Evangelio. El problema es que no tienen a quién escuchar el mensaje, no hay quien les predique. Hay gente que está esperando que alguien les hable algo que tiene sentido. Solamente la palabra de Dios tiene sentido, pero nosotros nos estamos callando y no estamos haciendo nada. Por eso acá el apóstol Pablo es bien claro diciendo, bueno, está bien, ¿cómo esa gente va a escuchar el mensaje de Dios? ¿Y cómo van a creer? Porque la salvación es por la fe. Y la fe es por la lectura, por escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo van a tener fe para salvación? Si alguien primeramente no les predica esta palabra. Es necesario que vayamos. Y Pablo no está pidiendo a los romanos ni a nadie que haga algo que él mismo no lo hizo. Pablo fue uno de los más grandes misioneros de todos los tiempos. Jesucristo también. Él mismo descendió del cielo, nos dio un ejemplo de encarnarse, de hacerse hombre, de asimilarse con la humanidad, siendo como nosotros, para poder comunicarse a través de su humanidad con nosotros y darnos ese mensaje y darnos la salvación a través de su muerte en la cruz. Hace falta personas, no hace falta quizás ni tanta gente, pero hace falta personas como el apóstol Pablo, como los discípulos, 12 que cambiaron el mundo. No necesitamos ni miles, pero yo estoy diciendo que si se levantan por lo menos una persona por iglesia, podemos cambiar el mundo. No estamos pidiendo ni que todo el mundo se levante y vaya, pero si por lo menos enviamos un misionero por cada iglesia evangélica que existe en el occidente, yo creo que rápidamente vamos a conseguir alcanzar a la mayoría de las naciones con el Evangelio de Jesucristo. Como dije, el problema es nuestra desobediencia. Dios espera que respondamos, hermanos, a ese llamado. Dios espera nuestra obediencia. ¿Saben cuál es el peor pecado para Dios? ¿Qué es lo que más le molesta a Dios de los hijos de Dios? Podemos citar todos los pecados conocidos, hermanos. Y todos los pecados conocidos Dios puede perdonar. Pero la desobediencia, hermanos, es lo peor de todos. La desobediencia es el más terrible de los pecados que podemos cometer como cristianos. Hermanos, si tú eres padre y tienes un hijo, dos hijos, uno, cuando tú le dices, haz esto, te obedece. Ese es el que te va a agradar. Este es mi hijo obediente. Pero aquel que es rebelde y no va a obedecerte, ese niño, ese muchacho, produce desagrado en nuestro corazón. Lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. Él espera de nosotros, no todos que vayamos a la India, no todos que vayamos a la China, no todos que vayamos
a otros países, sino que hagamos la misión aquí en nuestro país. Hay tanta necesidad. Podemos alcanzar de repente a aquel hombre que va a ir a la India. Podemos ganar para Cristo a aquella mujer que va a ir a tal país, en otra parte del mundo. Dios mueve las piezas, pero necesita que nosotros obedezcamos. Dice también aquí, ¿cómo ellos van a invocar el nombre del Señor si no han creído? ¿Y cómo van a creer si nunca han escuchado la palabra de Dios? ¿Cómo van a oír sin haber personas que les prediquen? Y después dice en el versículo 15, ¿cómo van a predicar si no existen iglesias que les envíen a estos obreros como misioneros? El domingo pasado estuvimos hablando de la importancia de la iglesia que envía misioneros, que sostiene a los misioneros, que intercede por sus misioneros, que les apoya a sus misioneros. Una iglesia misionera. Y aquí está hablando también de la iglesia. No solamente es necesario hombres que digan, aquí yo estoy, heme aquí Señor, envíame a mí. Hace falta iglesias también que digan, Señor, henos aquí, nosotros vamos a apoyar la obra misionera. Ese es un gran problema, hermanos. Segundo punto, que existen muchos pueblos, hermanos, etnias, como hemos dicho, que no tienen ninguna presencia evangélica. Hace falta hombres que como Jesucristo vayan a esos lugares y se encarnen, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. El Señor nos dice, nos muestra con su ejemplo lo que Él espera de nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice así, en Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos está diciendo también a nosotros, haya pues el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús también en ustedes, iglesia de Jesucristo. Cuando usa la palabra sentimiento, no está hablando de un sentimiento simplemente aquí que queda en la mente, sino un sentimiento que baja al corazón. Cuando nuestros sentimientos bajan al corazón, el corazón nos impulsa a hacer algo, a salir de nuestras comodidades. Cuando yo amo, voy a hacer todo lo imposible para ayudar a una persona a quien yo amo. Pero si yo no tengo ese amor como la que Cristo tenía, ese sentimiento de amor por nosotros, porque Jesucristo nos amó a nosotros. Él vino a este mundo porque nos amaba y nos sigue amando y ama también a los perdidos, pero quiere usarnos a nosotros, iglesia, para llevar ese mensaje a los perdidos. Él no va a enviar ángeles. Ese no es el método de Dios. Él usa hombres y mujeres de carne y hueso, imperfectos. Dios no espera que tú seas un super hombre, una super mujer. Dios usa hombres de carne y hueso, débiles e imperfectos, pero que sean obedientes. Necesita personas como el apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro? No era el hombre más instruido del pueblo de Israel o de Judá. Pedro era un simple pescador, sin mayores conocimientos. Era casi un analfabeto para la gente en aquel tiempo. Pero fue un hombre que Dios usó de una manera poderosa. Vemos en el Pentecostés como en la primera prédica Dios le usó y consiguió que 3,000 personas entreguen su vida al Señor Jesucristo. Porque Él se puso en las manos de Dios. ¿Quién era Pedro? Pedro no era nadie, no era nada. Todo lo que pasó ahí cuando en el Pentecostés es obra de Dios. Pedro fue un canal por el cual el Espíritu Santo de Dios se movió poderosamente, porque Él dijo, heme aquí.
Él no era ningún superhombre, él le negó a Jesús 3 veces. Ni un año no pasó que él le había negado 3 veces a Jesús. Ni mucho tiempo pasó que él había fracasado en su vida espiritual. Pero Dios no mira nuestros defectos. Dios no mira cuán débiles e imperfectos somos, hermanos y hermanas. Dios mira nuestra intención de obedecer. Y Dios te va a usar. No importa tu pasado. El apóstol Pablo, un hombre que tenía un pasado terrible, pero fue un hombre también que Dios usó grandemente para la obra y la extensión de las misiones. Alcanzó prácticamente todo el mundo conocido de su época. Y en ese tiempo, hermano, no había aviones. Los barcos eran a vela, lentos, y dependían del viento. ¿Cuántas veces naufragó? Porque esos barcos no eran seguros. Pero con todo eso, él consiguió llegar a todos los pueblos más importantes de la tierra de aquel entonces. Vamos a leer entonces Filipenses 2, 5 en adelante. Dice, el apóstol Pablo dice: debe haber en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el amor de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, porque él era Dios, como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a eso, sino que se despojó de su gloria que tenía junto con el Padre. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, esclavo, se hizo esclavo, hecho semejante a nosotros, a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es nuestro ejemplo de encarnación. Encarnarse significa Dios hombre, Dios y espíritu, vino a esta tierra y tomó forma humana. A eso le llamamos encarnación. El Dios todopoderoso, que no puede, es tan grande que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, lo decía Salomón, lo decía el salmista David también, hablando de su grandeza. Y se hizo hombre, un ser insignificante comparando con Dios. Por eso dice que se despojó de su gloria y se humilló. Y estuvo dispuesto a sufrir por amor a nosotros, porque nos amaba. Él dejó todo. Es lo que Dios está pidiendo también de aquel hombre que quiera servirle en el campo misionero. Está pidiendo que nos encarnemos. Cuando tú vas de misionero a una región, a una zona transcultural diferente a tu cultura, tienes que entrar en esa cultura, asimilar su cultura, aprender su idioma, aprender a comer su comida, aprender a hablar con ellos, aprender a comprender la manera en que ellos entienden las cosas, en la cosmovisión de esos pueblos, que es diferente a las nuestras. Eso significa encarnarse. Y el misionero si quiere ganarse a esa gente para luego presentarle el plan de salvación, él tiene que demostrar que ama a ese pueblo, encarnándose en su cultura, en su idioma, hablar su idioma. En todo sentido hay que hablar su idioma. Hay idioma que no es solamente la misma, la traducción exacta, por ejemplo, del español a un idioma, el zulú del África, porque una misma cosa puede tener otro sentido para ellos. Entonces tenemos que sumergirnos bajo agua en esa cultura y llenarnos de esa cultura, mostrarles el amor de Dios con buenas acciones, y luego las puertas se te abren para predicar el mensaje de Jesucristo. Es lo que Jesús hizo en la tierra. Él andaba sanando a las personas, mostrando el amor, la compasión de Dios para las prostitutas, que eran las rechazadas de la sociedad, para los recaudadores de impuestos, para los borrachos, para los sinvergüenza, para las personas más despreciables de la sociedad. Jesús se hizo amigo de los pecadores.
Él se encarnó porque Él vino a salvar a los pecadores, así como tú y yo éramos y somos todavía pecadores, pero pecadores arrepentidos, pecadores salvados. Pero el Señor vino para eso, para salvarnos de nuestros pecados y para salvar también a aquellos que todavía están en sus pecados. También dice del Señor Jesucristo que se humilló. Qué mayor humillación que morir en la cruz. El símbolo de vergüenza mayor. En aquel tiempo, las peores personas morían en la cruz. Es lo máximo en cuanto a humillación. Es la negación del mismo ser. Es maldito el que muere en el madero. Se decía así. Y Jesús se hizo maldición por nosotros. Llevó todas nuestras maldades, nuestros pecados sobre sí en el madero, dice la palabra de Dios. Se despojó, hemos dicho que quitó su gloria para hacerse como nosotros. Se hizo siervo, se hizo esclavo, siendo Dios, el Rey de Reyes, el que mandaba y sigue mandando. Él nunca dejó de mandar. Estando en la tierra, Él parecía un esclavo, porque se sometió a las leyes romanas, a las leyes de las naciones donde Él estaba presente. Entonces, de ser el Dios que podía hacer lo que Él quería, Él se sometió, se hizo esclavo. Y no solamente fue un esclavo, sino fue un buen esclavo. Él cumplió la ley y más que la ley. Él cumplía el pago de los tributos. Él era un hombre ejemplar. Fue un esclavo en el sentido de esa sumisión. Se hizo obediente hasta la muerte. No sé si todos seríamos capaces de llegar hasta la muerte, pero un cristiano verdadero, hermanos, tiene que estar dispuesto también a dar su propia vida por amor de Cristo. Gracias al Señor. En el siglo XX se dice que desde el siglo I hasta el siglo XIX hubo millones y millones de personas que murieron por causa de su fe. Pero la buena noticia, hermanos, que hay hombres que están dando su fe también en el siglo XX, que ya pasó, y sumando todas las personas que han dado su vida por su fe en Jesucristo, se dice que en el siglo XX hay más personas que han dado su vida por Jesucristo que entre los siglos I al siglo XIX. Y esperamos que en este siglo XXI se levanten más hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo, para salvar siquiera un alma para Jesucristo. No nos desanimemos, hermanos, sigamos en las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Dios quiere sacarnos de nuestras comodidades. Muchas veces Dios nos ha llamado, Dios te llamó, quizás tú lo sabes, pero tú te resistes. Y hay estorbos en tu vida que están impidiendo que tú le digas sí al Señor. Yo quiero obedecerte. Yo quiero prepararme para ir a servirte en tal nación o a trabajar con tal pueblo aquí mismo en mi propio país. Aquí en Paraguay tenemos 18, 19 etnias y muchas de ellas necesitan ser alcanzadas por el Evangelio. Aquí en Paraguay tenemos comunidades árabes que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo, que son musulmanes. Aquí en Paraguay tenemos muchos de origen japonés que son budistas y que no son cristianos. Hace falta gente que vaya y les hable de Jesucristo. Tenemos budistas, tenemos hinduistas en Paraguay, tenemos prácticamente todas las religiones. Hay mucha gente también en las iglesias que dice ser cristiana, pero están perdidos. También necesitamos ser misioneros muchas veces en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa. Antes de ser misioneros en el extranjero, dice un dicho, tenemos que haber sido misioneros en nuestra propia casa, en nuestra propia ciudad, en nuestra propia tierra. Tenemos que comenzar aquí si queremos que el Señor nos use allá.
Y así, hermanos, para terminar, vamos a hacer un llamado del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que seamos pues parte de este gran llamado de Dios como iglesia y como individuos, como hijos de Dios. Que nos involucremos en las misiones. No tengamos miedo, hermanos. También podemos apoyar a los que están en las misiones. También podemos dejar de ser indiferentes. Es una buena manera de comenzar. Dejar de ser indiferentes y prestarle atención. Hay misioneros que necesitan que nosotros estemos orando por ellos o que apoyemos económicamente. Hay misioneros que necesitan que yo les llame por teléfono. Hoy en día también por internet yo puedo enviarle un mensaje de aliento a mis hermanos en Cristo. Nosotros, la primera iglesia bautista de Asunción, tenemos una hermana que está en Turquía. Podemos tratar de comunicarnos con ella y enviarle mensaje de aliento, de ánimo. Podemos comenzar a apoyarle a nuestros misioneros, sea donde quiera que estén. Comencemos a interesarnos. Por ahí comienza la obra de Dios en nuestros corazones. Primero tiene que movernos en nuestro corazón para poder actuar. Seamos obedientes entonces, hermanos, a ese nuestro capitán, si así lo podemos decir, nuestro capitán Jesucristo, el que maneja el barco, la iglesia de Jesucristo. No seamos marineros desobedientes, sino marineros obedientes. Seamos obedientes al llamado, porque el llamado de Dios es para todos. Algunos son llamados a ir en el frente, otros son llamados para estar atrás, pero apoyando a los misioneros. Otros son llamados para ser intercesores, otros son llamados para apoyar la obra de formación misionera en el país donde estás. Y así cada uno dentro de la iglesia tenemos que estar participando de las misiones. Ni siquiera uno debe estar fuera de las misiones. Aún los niños tienen que comenzar a aprender de misiones en la escuela dominical, en las clases que tienen, escuchar historias misioneras para que se animen y se fogueen con las misiones. Quizás también apoyando con algún recurso. Los niños pueden juntar monedas para apoyar a los misioneros. Los niños son ejemplos en ese sentido para muchos de los adultos. A muchos de los adultos nos cuesta meter la mano en nuestro bolsillo para apoyar a los misioneros. Y si damos muy poca cosa. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta tarea tan maravillosa, este privilegio que tenemos como iglesia de poder ser el canal por el cual Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y vamos a terminar con una oración y espero que el Señor esté tocando tu corazón. Y vamos a ir orando para que el Señor te llame y tú estés dispuesto a obedecerle. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú un día enviaste a tu Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre, se encarnó, tomó forma de siervo y estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo, despojándose de su gloria y dispuesto a dar su propia vida para salvarnos a toda la humanidad de las consecuencias de nuestro pecado. Oh Dios eterno, que tú levantes más obreros para tu mies, para que estén dispuestos a ir al campo misionero, para que estén dispuestos a ser misioneros aquí en el país, para que estén dispuestos a ser intercesores, porque los misioneros necesitan gente que los sostenga en oración, porque hay una lucha espiritual que no se ve, pero que se siente, y que solamente con las oraciones de los santos, esas barreras que impiden que esa gente entienda y se convierte, solamente puede ser rota por el poder de tu Espíritu Santo, y eso es por medio de la oración de tu pueblo, que esté orando desde lejos por ese misionero, por esa misionera, para que tú actúes en ese país. Que tú levantes también a gente que esté dispuesto a apoyar económicamente a los misioneros. Que tú levantes a la iglesia de Jesucristo para que nos dispongamos
formalmente a ser una iglesia misionera, a ser una iglesia obediente a este llamado. Y si no tenemos siquiera un misionero dentro de la iglesia, que comencemos a apoyar a los que ya están, quizás de otras iglesias que no tienen quizás quien esté apoyando, que veamos la manera de cómo apoyarles, y así también de esa manera quizás entre nosotros surja alguien que tenga ese llamado y vaya a los campos misioneros. Oh Dios Santo, entregamos a cada uno de nuestros oyentes en este momento para que tu Espíritu Santo los quebrante para ser obedientes a este llamado. Oh Santo Dios, gracias porque tú nos amas. A pesar de todo, nos amas tanto, nos amas y esperas que seamos también instrumentos útiles. Así como somos de imperfectos, tú estás dispuesto a usarnos. Hace falta simplemente obediencia. Levántanos, oh Dios, de nuestra indiferencia, de nuestras comodidades, y ayúdanos, incomódanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy buenos días, santos y amados de Dios. Qué gusto poder saludarles por este medio, ya con las pilas recargadas, con un nuevo desafío, reconfortados con el mensaje de la palabra que hemos escuchado a través del pastor Tito Santa Cruz.
Y en esta mañana, apreciados hermanos, quiero compartir brevemente con ustedes un pasaje bíblico relacionado también con el gran mandato y la gran comisión de nuestro Señor, que se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 13 al 15. Y dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amados hermanos, sabemos que la iglesia existe por amor a la humanidad. La meta suprema de todo ministerio debe ser alcanzar a más personas para Cristo. Y esto no solamente es extensible a aquellas personas más grandes o adultas a quienes nosotros consideramos puedan tener una comprensión del Evangelio, sino también a los más pequeños, porque nosotros no sabemos en qué momento el Señor va a obrar ese milagro de la regeneración en sus vidas. Por eso quiero aprovechar este tiempo también, porque el Señor Jesucristo ha dicho: dejad a los niños venir a mí. Y es precisamente ese también uno de los mayores propósitos de la iglesia, que nuestros más pequeños conozcan a su Salvador. Así que quiero invitarles a todos los pequeños, si me están viendo en este momento, o a los padres, para que puedan agendar esta fecha, 25 de julio a las 16 horas. 25 de julio, 16 horas, vamos a tener nuestra colonia bíblica de vacaciones. No queremos dejarle a los chicos sin esta actividad anual. En este tiempo ellos van a participar de juegos, van a tener música, van a poder bailar, van a poder practicar coreografías, ¿verdad? Historias bíblicas, escuchar aquellos eventos de aquellos grandes héroes de la fe. Así que un tiempo precioso que estos niños van a tener la oportunidad de pasar el 25 de julio. La transmisión se va a hacer a través de Zoom, o sea, lo vamos a hacer de una forma no tradicional, ya que los niños todavía no pueden reunirse en un espacio común. Sí lo podemos hacer a través del medio virtual. El día de la actividad se va a estar enviando un enlace, ¿verdad?, a través de nuestros grupos de contacto para que los chicos puedan acceder, o los padres puedan habilitarle, ¿verdad?, su celular o su computadora, ¿verdad?, para que ellos puedan también disfrutar y participar de esta preciosa experiencia que viene por iniciativa de hermanas fieles al Señor, fieles al Ministerio de la Educación Cristiana. La hermana Sonia Santa Cruz y la hermana Tota son las que están encabezando esta iniciativa, así que cualquier cosa que quieran consultar o coordinar, ¿verdad?, pueden contactarse directamente con estas maestras. Así que, hermanos, vamos a aprovechar también que nuestros niños tengan su espacio a través de este medio virtual. Sabemos que las clases en las escuelas y colegios públicos y privados se están impartiendo a través de este medio. ¿Por qué no hacerlo también nosotros con nuestra escuela bíblica, nuestra escuela bíblica de vacaciones? Podemos hacerlo y vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Por eso también este es otro motivo para llevar en oración. Vamos a orar, hermanos, para despedir este precioso tiempo que hemos compartido, de haber escuchado la palabra, las alabanzas. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Elevamos nuestra gratitud por todo cuanto nos has provisto, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros, no nos has desamparado, nos has dado el alimento espiritual en el tiempo oportuno. Has mantenido firme a tu iglesia con una comunión ininterrumpida a través de la tecnología. Señor, has sido fiel con cada uno de nosotros porque hasta aquí nos has ayudado. No nos ha faltado tanto el alimento físico como el espiritual. Y por eso, Señor, queremos darte la gloria, la honra a ti, Padre. Señor, en esta mañana en que nos despedimos de este espacio, queremos una vez más, Señor, recordar a nuestros hermanos más necesitados, poner sus vidas, Señor, en tus manos, que tú obres en ellos y que todo cuanto acontezca, Señor, sea conforme a tu santa y perfecta voluntad. Y Padre, también queremos encomendarte nuestra escuela bíblica de vacaciones que va a tener lugar el próximo 25 de julio. Señor, que todo sea coordinado y dirigido por tu Santo Espíritu.
Deseamos honrarte, Señor, en cada actividad que nos toque llevar adelante para enaltecer tu nombre, para ser de testimonio, para ser esa luz que brille en medio de una generación cada vez más perversa. Gracias, Padre amado, una vez más te damos por tu fidelidad y te encomendamos todas estas cosas en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.